Entrevista. Y esta mañana es un gusto saludar al doctor Osvaldo Miranda Araujo, que es adscrito al Departamento de Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, con quien vamos a platicar acerca de los embarazos de alto riesgo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí con nosotros y primero que nada platíquenos, ¿a qué se le considera un embarazo de alto riesgo y qué es esto de un embarazo de alto riesgo? Ok, Yolena, un embarazo de alto riesgo es un embarazo en el cual por alguna condición materna o fetal, existe un incremento en la probabilidad de un desenlace perinatal adverso. Hay factores de riesgo de diversa naturaleza, que pueden ser cuestiones incluso sociales, tabaquismo, antecedente de alguna toxicomanía, cuestiones personales de la paciente, obesidad, por ejemplo, o algunas enfermedades propias de la mujer, hipertensión, diabetes, o cuestiones de antecedentes de embarazos, antecedentes de fallas tempranas en el embarazo, nacimientos prematuros. Todos esos son factores que se consideran de riesgo para un desenlace adverso. ¿Sería riesgo, un embarazo de alto riesgo, sería riesgo tanto para el bebé como para la madre? En ambos sentidos. Lo más común son embarazos, por ejemplo, con riesgo de nacimiento pretérmino, nacimiento prematuro, y evidentemente el riesgo en principio es neonatal. Sin embargo, hay cuestiones que también implican mucho riesgo materno para la salud, incluso en la vida futura. Ahora, ¿quiénes son las mujeres que son más propensas a tener algún embarazo de alto riesgo? Dependiendo del factor del que estemos hablando, hay normativas institucionales. En el Instituto Nacional de Perinatología, donde laboro, hay programas diseñados específicamente para identificar oportunamente aquellas pacientes con un riesgo incrementado, por ejemplo, para nacimiento prematuro, para preeclampsia, que le suba la presión en el embarazo o que el bebé no logre un crecimiento adecuado. Estos programas institucionales se implementan desde el tercer mes de gestación. Se identifica a la paciente, se le brinda una vigilancia estrecha, incluso en algunos casos son susceptibles de alguna intervención médica y que disminuye en gran medida el riesgo de estos desenlaces adversos. Entonces, a partir del tercer mes de embarazo, ¿se puede detectar un embarazo que va a ser de alto riesgo o se puede prevenir antes de que una persona se embarace? Los dos aplican. Okay. Hay pacientes que por sus características o por sus antecedentes se pueden identificar desde antes de que se embaracen. Esto se le llama una consulta preconcepcional. O sea, es importante, ¿no? Es súper importante. Las pacientes o aquellas parejas que tienen alguno de estos antecedentes de riesgo y desean embarazarse, deben acudir con un profesional de riesgo pregestacional para explicarles todas sus características y el médico, el obstetra, establecer lineamientos, estudios previos para disminuir la probabilidad de que una vez embarazadas este riesgo se exprese y culmine en algún desenlace negativo, digamos. Pero estando embarazadas, el momento de oro es el primer trimestre. Antes de la semana 14, entre la 10 y la 14, se pueden identificar la mayoría de estos factores de riesgo y muy importante, aquellos que en los que podemos incidir, en los que hay estrategias descritas y aplicables para disminuir la probabilidad de algún desenlace de este tipo. Claro, y ahora ustedes ya al momento que detectan un embarazo de alto riesgo, ¿cuál es el tratamiento que debe llevar una mujer que tiene un embarazo de alto riesgo? Porque supongo que no es igual al de una mujer con un embarazo normal. Así es, dependiendo del caso, dependiendo cuál es el riesgo, cuál es el factor de riesgo y riesgo para qué. Vamos a pensar una paciente que tiene antecedente de que le subió la presión en el embarazo y ahorita está embarazada nuevamente, entonces es una vigilancia estrecha de su presión arterial, de exámenes de laboratorio, del crecimiento del bebé y en algunos casos alguna intervención, ¿no? Como ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, por ejemplo, o dependiendo de la magnitud del riesgo, incluso otro tipo de intervenciones. En el Hospital Instituto Nacional de Perinatología tenemos varias líneas de investigación dirigidas especialmente a el manejo de pacientes con factores de riesgo y las pacientes requieren una vigilancia estrecha, tanto materna como fetal, de manera periódica, de manera muy sistematizada y que esté basada en la mejor evidencia científica disponible. Claro. Doctor, ¿se puede prevenir un embarazo de alto riesgo o no es prevenible? El factor de riesgo existe. Una vez que un factor de riesgo está identificado en una pareja, lo que se puede es modular el efecto de ese factor de riesgo en su efecto sobre el embarazo. Quitarlo prácticamente no es posible, ¿no? Por ejemplo, diabetes,
hipertensión, son cuestiones inherentes a la condición de la paciente una vez que se embaraza. Entonces lo que hace es controlarla, disminuir los efectos de ese factor de riesgo sobre el desenlace, el curso del embarazo, pero quitarlo como tal son casos muy seleccionados de los que podría hacerse. Perfecto. Pero bueno, supongo que para llegar a un embarazo debemos llegar de cierta manera en cuanto a salud. ¿Cómo nos podemos preparar para tener un embarazo de lo mejor, sin problemas? ¿Cuál es el estado óptimo de una mujer para embarazarse? Ha cambiado, pero en general, antes se hablaba incluso de una edad óptima en la cual la mujer tendría las posibilidades mayores de tener un embarazo sin complicaciones. Ha cambiado un poco por los cuidados que se dan a pacientes y por el número de pacientes que antes tenemos embarazadas. Después de los 35 ya era de alto riesgo, ¿no? Así es. Ahora, ¿O todavía sigue a esa edad? Sí, para algunos tipos de desenlaces de embarazo, por ejemplo, mayor riesgo para preeclampsia, sí existe, más de 40 años, mayor riesgo para diabetes también. Es difícil, pero si me preguntara cómo nos podemos preparar, pues desde antes intentar lograr un peso óptimo, un peso adecuado, una dieta balanceada, prepararse con algún, como es el ácido fólico. Si tienen alguna enfermedad, controlarla, ir con un especialista que tenga un enfoque perinatal y llevar su enfermedad a un estado de control, para que cuando se llegue al embarazo tengamos la menor probabilidad de que haya repercusiones negativas. Habrá que ver, pero en general muchas son medidas de salud en general, ¿no? Perfecto. Pues doctor, muchísimas gracias por esta información.